de Chile. Lo primero, para ir consensuando un lenguaje común, ¿verdad?, es ¿qué se entiende de hidrología? Bueno, la hidrología es una rama de la Tierra que estudia el agua, su ocurrencia, distribución, circulación y propiedades físicas, químicas y mecánicas en los océanos, atmósfera y superficie terrestre. Ahí cuando hablamos de ciencias de la Tierra, fundamentalmente la geografía. De hecho, en algunos textos, ¿verdad?, la hidrología aparece como parte de la geografía. Para otros autores, hidrología sería una ciencia aparte, sería independiente. También, ustedes lo podrán poder encontrar, ¿no?, ¿verdad?, el concepto de hidrografía. Durante mucho tiempo se usó como sinónimo de hidrología. Lo que pasa es que después la palabra hidrografía también se utiliza para mencionar el conjunto de aguas superficiales de una región, de un país. Por ejemplo, uno dice hidrografía de Chile, son los ríos de nuestro país, los esteros, ¿ya? Todos los cursos de agua. En cambio, hidrología, que también se usa en ese sentido, pero también se usa también como ciencia, ¿ya?, como parte importante de la geografía física. Bueno, esto incluye las precipitaciones, la escorrentía, vamos a explicar qué significa eso, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares, ¿ya? Por otra parte, el estudio de aguas subterráneas corresponde a la hidrogeología, ¿ya? Generalmente la hidrología está referida más bien a aguas superficiales, como ahí aparecen, ¿verdad? La imagen de la izquierda ahí tenemos el ciclo del agua, en donde el agua va pasando de un estado a otro, gaseoso, sólido, líquido, con distintos procesos químicos, ¿ya? Evaporación, solidificación, evapotranspiración, etc., ¿ya? Son distintos procesos de esa naturaleza química que van permitiendo que el agua cambie de estado, ¿ya? Eso es lo que se denomina ciclo del agua. Y ahí al lado, ¿verdad?, un añorado río, ¿no es cierto?, a pesar de que en los últimos días un poco, digamos, de agua ha traído nuestro río Concagua, pero en general ustedes han visto que los ríos de Chile están bastante secos. Hay quienes opinan que esto no va a ser para siempre, que se va a revertir este tema de la temática de la escasez de agua. Ojalá que sea así. De hecho, este año ha llovido un poco, pero no estamos ni de lejos acercándonos a los antiguos índices de lluvia, para nada. Yo diría que estamos todavía bastante al debe. Está claro que el cambio climático, ¿no es cierto?, eso ha influido, el famoso anticiclón del Pacífico, que es una barrera permanente, natural, que impide las lluvias, o que las corre hacia el sur, pero tantos años de escasez de lluvia en la zona central, y en lo personal no tengo memoria, ¿ya?, tanta lluvia. Está claro que generalmente las lluvias están concentradas en otoño e invierno. Verano era muy raro que lloviera, primavera a veces, ¿ya? La lluvia que antiguamente nuestras abuelitas y abuelitos llamaban la lluvia mata pajarito, por ejemplo, bueno, esa era la lluvia de octubre, que se daba eso y se llamaba así porque muchas veces lamentablemente daba muerte a los pajaritos, ¿verdad?, que salían del cascarón. Tal cual, ¿eh? Por eso se llamaba así la lluvia mata pajarito, que se decían en esa época. Bueno, la verdad es que hoy día es muy poco el tema hídrico, y con el daño que eso implica, no solamente en la agricultura, ganadería, ¿verdad?, actividad forestal, todo lo que ello implica, ¿ya? Bueno, así como la geografía tiene ramas, también la hidrología las tiene. La hidrología se divide en 3 ramas fundamentales: la oceanografía, estudio de océanos y mares, ¿ya?, y la hidrología atmosférica, estudio del agua de la atmósfera, y la hidrología superficial, estudio de aguas continentales. En el lenguaje corriente, a esta rama se le conoce frecuentemente como hidrología sin otra especificación, ¿ya? Entonces, la hidrología incluye, como ahí dice, 3 grandes ámbitos o campos, ¿ya? La oceanografía estudia océanos y mares. La hidrología atmosférica estudia el agua que circula de sus distintas formas por la atmósfera. Y la hidrología superficial
¿ya? Aguas continentales, ríos, ¿verdad? Lagos, esteros, etc. ¿Ya? Entonces, pero ocurre que en muchas oportunidades no se coloca como ese apellido, digamos, superficial, ¿ya? Se lo dice solamente hidrología nomás. Entonces, cuando se encuentra esa palabra sin especificar qué tipo de hidrología es que se está refiriendo a aguas continentales, ¿ya? Entonces aquí ya hemos nombrado algunos conceptos, por ejemplo, los océanos, cuál sería como una definición macro de océanos. Ya son masas de agua salada de grandes dimensiones, ¿no es cierto? Esos son los océanos, masas de agua salada de grandes dimensiones. A veces también se agregaba que separan a los continentes, ¿ya? Los océanos son 5, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los 5 océanos de nuestro planeta? ¿Cuáles son los 5 océanos, se acuerdan? Sí. El primero que nos afecta a nosotros. Pacífico. Pacífico, ya. Muy bien. El segundo. El Índico. Ya, ese lo voy en tercer lugar, ¿ya? Pero está bien, Índico, perfecto. ¿En cuánto tamaño fue el segundo? El Ártico. Atlántico. Ártico, ese lo vamos a poner en cuarto lugar. El Atlántico. Atlántico, muy bien, Atlántico. ¿Y el último? Antártico. Antártico. ¿Ya? Esos son los 5 océanos. ¿Ya? Antártico. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo he escuchado la expresión recorrió los 7 mares. Los 7 mares, incluso una canción de Laura Pausini habla de los 7 mares, ¿no es cierto? Vea. Pero ¿cómo 7 mares si estamos hablando de 5? Ya, lo que pasa es que en la antigüedad, ¿verdad? A estos 5 océanos, que no es un mar, son océanos, ¿verdad? Le agregaban casi como tales el mar Mediterráneo y el mar Báltico, que afectan a Europa. Entonces, por eso hablaban de los 7 mares. Los 7 mares, recorrer 7 mares. Pero la verdad es que los mares, como podemos ver ahora, son muchos más, muchísimos más, y los océanos solamente son 5. Una curiosidad o por así decirlo, un dato estadístico de los mares, de los océanos, perdón. Si nosotros juntáramos todo el agua del Atlántico, el Índico, el Ártico y el Antártico, sumamos esas aguas, no alcanza a superar ni el 60% del agua del Océano Pacífico, ¿ya? Eso indica lo grande que es este océano que baña nuestras costas, ¿ya? Incluso, dentro de las teorías que se han formulado para explicar cómo surge el Océano Pacífico, esta tremenda masa de agua salada, es que por fuerza centrífuga, dicen que el espacio que ocupa la cuenca del Pacífico, ahí estaba la Luna. Que la Luna, ¿verdad?, habría sido desgajada por esta fuerza centrífuga, ¿no es cierto?, que afectó a la Tierra hace trillones de años y habría salido disparada hacia el espacio, ¿verdad?, pero capturada por la fuerza de gravedad o de gravitación universal de la Tierra, ¿cierto? Y que en la Luna sería, por así decirlo, lo que llenaba el Océano Pacífico. Son teorías, ¿ah? Generalmente ustedes dirán, pero ¿de dónde sacaron eso? Lo que pasa es que hay cierta semejanza del tema, por ejemplo, rocoso, ¿verdad?, de la Luna, la formación de rocas, ¿verdad?, de la Luna, con el subsuelo del Pacífico. Ya de ahí sale. Pero es teoría, no está comprobado en ningún caso. ¿Ya? Bueno, y mares. Bueno, ya nombramos bastante, ¿verdad? Ahora una cosa, por ejemplo, cuando hablamos de mares, también incluso partes de océano, también se llama mares. Si en un mapa ustedes dicen, por ejemplo, o encuentran mar chileno, por ejemplo. El mar chileno no sería otra cosa que la porción del Océano Pacífico que se encuentra frente a nuestras costas. Eso se le llama mar chileno, ¿ya? Pero así mar en forma individual, así, con identidad geográfica propia, hay muchos. Mar Mediterráneo, mar negro, mar blanco, mar rojo, así, tal cual, ¿eh? El mar Mediterráneo, mar negro, mar blanco en el norte de Europa, mar rojo, ¿cierto?, entre Arabia y África, mar Báltico, que nombré recién, mar de China, ¿sí? ¿El mar Caribe? Mar Caribe, bien, correcto, mar Caribe, ¿verdad? Que es parte del Atlántico, pero como está encerrado, ¿cierto?, por la península de la Florida, Yucatán, ¿verdad?, en las islas caribeñas,
se llama de esa forma, se tiene una identidad propia, el Mar Caribe, ¿no es cierto? El Mar Caspio, que está bastante ya retirado, porque el Mar Caspio no era otra cosa que un lago salado, ¿ya? Muchos me preguntan, ¿y el Mar Muerto? A ver, el Mar Muerto técnicamente es un lago, ¿ya? El Mar Muerto, eso que queda ahí en Palestina, ¿verdad? Técnicamente es un lago. Lo que pasa es que su agua es salada y muy viscosa, muy viscosa. Se le llama Mar Muerto porque hay muy poca presencia de vida ahí en el Mar Muerto. Y un detalle, fíjense que en determinadas circunstancias, yo no sé si personas, lo digo antemano, pero algún tipo de aves o animales, en este caso lacustre sería, dada la cantidad de sal que hay en el Mar Muerto, logran flotar o caminar por sobre las aguas. ¿Quién sabe? Estoy suponiendo, ¿verdad? Que esa sería tal vez una explicación científica del relato bíblico que dice, ¿no es cierto?, que antes de subir al encuentro con Dios Padre, ¿verdad?, Jesús caminó sobre las aguas del mar. Aunque sea una precisión, ese pasaje bíblico no habla del Mar Muerto, habla más bien del Mar de Tiberíades o lago de Galilea, ¿ya?, que queda al norte del Mar Muerto. Pero tal vez, ¿verdad?, ahí sería una explicación científica de por qué se produce ese hecho religioso, ¿ya? Bueno, y ahí, ¿verdad?, una imagen, otra imagen del ciclo del agua, cataratas, ¿verdad? Acá, ¿no es cierto?, en las islas, ¿no es cierto?, el tema oceánico. Entonces, es importante señalar ese punto. Entonces, que la oceanografía es el estudio de océanos, grandes masas de agua salada, ¿verdad?, que separan continentes, y los mares, masas de agua más reducidas, que a veces forman parte de un océano y a veces no, ¿cierto?, con características propias, ¿ya?, con características propias. El mar de Japón, porque el mar de la China, el mar de Corea, ¿ya?, son más bien mares interiores. El mar Mediterráneo, mar interior, evidentemente, de hecho, mar Mediterráneo significa tal cual en medio de la tierra. Y dentro del mar Mediterráneo se destaca el mar Egeo, el mar Tirreno, el mar Jónico, que forman parte dentro del mar Mediterráneo, ¿verdad?, cuya importancia fue clave en la época antigua. Entre Europa conocida de esa época, el norte de África y el Medio Oriente. Bueno, ahí cuando hablamos de estudio del agua de la atmósfera, fundamentalmente habría que hacer referencia a las precipitaciones, ¿verdad? Ustedes tienen que tener claro que lo que provoca en el fondo las precipitaciones es el cambio de estado químico del agua que en la atmósfera se encuentra en estado gaseoso, que es el vapor de agua, ¿ya? Las nubes, etc. Hay 4 tipos de nubes, ¿correcto? Nubes de buen tiempo, nubes de mal tiempo, aunque yo siempre digo que esos conceptos hay que ponerlos hoy día entre la juicio, porque para mí hoy día buen tiempo sería que lloviera, ¿cierto? Bueno, están los cúmulos, esto no es materia de prueba, pero solamente como cultura, cúmulos, los nimbos, los cirros y los estratos, ¿verdad? Los 4 tipos de nubes, los cúmulos, nimbos, cirros, estratos, ¿verdad? Bueno, y otra forma, ¿verdad? Neblina terrestre, neblina costera o camanchaca, ¿no es cierto? Todo eso serían formas de agua en estado gaseoso, de vapor de agua concentrado. ¿Ya? La lluvia es el término, ¿verdad?, de agua en sentido líquido, ¿verdad? Y el granizo y la nieve en sentido sólido. El granizo, ¿verdad?, como grandes cristales, ¿verdad?, de hielo, y la nieve igual, pero más bien pequeño. Ese polvillo, ¿verdad?, que uno le llama nieve, en el fondo son cristales reducidos, ¿ya? Y de hecho, fíjense, el granizo en un momento dado cae como piedra y hace mucho daño tanto a construcciones, animales y personas. Ya, nuevamente, disculpen que nuevamente cite la Biblia, pero que me sirve de repente para ejemplificar ciertos elementos. Cuando en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, señala que Yahvé hizo caer una lluvia de piedras sobre el ejército de Amalek, ¿ya? Y eso le dio la posibilidad a los israelitas ganar hasta la batalla. Yahvé, esto dice la Biblia, que les lanza una lluvia de piedras, dice, no dice otra cosa, de piedras, sobre el ejército de Amalek, enemigo de los israelitas, y los pone en fuga, ¿verdad? Y eso posibilita el triunfo de las fuerzas de Israel. Bueno, aquí estoy especulando. ¿Quién sabe tal vez si eso fue cierto, tal como lo dice la Biblia, ¿verdad? Y con todo respeto que le tengo a la Sagrada Escritura, pero si eso fue tal cual, histórico, tal vez no sería una forma de granizo. Porque el granizo puede en un momento dado tener un mismo efecto devastador como la piedra.
Ya. Ahora, con respecto a las llamadas zonas hidrográficas de Chile. Entonces, existen 3 zonas hidrográficas llamadas aguas superficiales bien definidas. La zona endorreica, ¿verdad?, localizada en la sección septentrional de Chile, preferentemente entre la región Arica y Parinacota y la región de Antofagasta. En este tipo de territorio, ¿verdad?, la característica fundamental es la permanencia del escurrimiento interior de la cuenca, sin tener la posibilidad de llegar al mar. Se trata de escurrimientos esporádicos que, en vez de salir de la cuenca, se almacenan en un receptáculo central, tal como un salar o una laguna, ¿ya? Ejemplos de ollas relacionadas con esta condición son el lago Chungará y el salar de Atacama, ¿ya? La zona endorreica significa fundamentalmente que su escurrimiento, es decir, que el agua llega al océano, ¿verdad?, en este caso al océano Pacífico, no es regular durante todo el año. Hay momentos que este escurrimiento o se evapora, ¿verdad?, o simplemente se sumerge y se transforma, ¿verdad?, en agua subterránea. Esto da origen a las llamadas quebradas. En el norte grande tenemos altas quebradas en algunos ríos, ¿verdad?, de régimen de endorreico, ¿ya? Endorreico. El lago Chungará en el altiplano, ¿verdad?, y salar de Atacama se relacionan con este tipo de escurrimientos porque absorben esta agua, ¿no es cierto?, que no puede llegar al mar por el tema de sequedad inmensa que hay ahí y finalmente son absorbidas o por lagunas o por salares, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿verdad?, el lago Chungará y en la foto de la izquierda, ¿verdad?, y ahí al lado la quebrada de Azapa. Entonces, en todas estas quebradas o cursos de agua del norte grande dan origen a los oasis, ¿cierto? Oasis y también tenemos la agricultura de oasis. Bastante importante en todo caso, ¿eh? No hay que pensar por ser tan árido ahí, no existe, la agricultura sí existe, pero la verdad es que está muy circunscrita a la instancia, ¿verdad?, del oasis, de estas quebradas. Quebrada de Azapa, quebrada de Camarones, quebrada de Vítor, quebrada de Tarapacá, el río Yuta, son todas, por cierto, quebradas de régimen endorreico, ¿ya? El endorreico-endorreísmo. Ya. Ahora, ¿qué se entiende por zona arreica? La zona arreica está localizada en la zona norte del país, se asocian con cuencas que carecen de cursos de aguas superficiales, o bien son esporádicos. En este caso, los drenajes son absorbidos por las grandes extensiones desérticas, ¿ya? O sea, ahí, en la zona arreica, como lo indica el prefijo A, ¿verdad?, A es sin, o sea, sin agua, ¿ya? Porque la única agua que podría haber es de tipo, ¿no es cierto?, subterránea, no hay agua superficial. Ahí, por ejemplo, la zona fundamentalmente de la segunda región, hoy día región de Antofagasta, ¿verdad?, es la zona arreica de Chile, con la excepción del río Loa. El río Loa, de ahí se da una siguiente paradoja, el río, ¿verdad?, rodeado por uno de los desiertos más caudalosos del mundo, ¿verdad? A pesar de eso, es el río más largo de Chile, ¿ya? Pero el río Loa también es del régimen endorreico, no tiene un escurrimiento permanente, de repente, ¿verdad?, está seco. Ya. Pero lo que se ubica entre el río Loa y el río Copiapó, ¿verdad?, región de Antofagasta y región de Atacama, es la zona arreica. En este tipo de zonas hidrográficas, el paisaje más común es el desierto, seguido de la estepa. Ahora sí, habría que definir o diferenciar qué significa estepa o desierto, ¿verdad? Estepa o desierto. El desierto es seco o prácticamente, yo diría, entre un 98 a un 100%. Ya se queda absoluta o casi absoluta. En cambio, la estepa también es seca, ¿verdad?, pero admite cierta presencia de vegetales, incluso especies vivas, animales, ¿ya? Mamíferos, reptiles, ¿verdad?, arácnidos, etc. El desierto también, pero con mucha dificultad. Yo diría que, aparte de los auquénidos, ¿cierto?, de repente en el norte ave flamenca en torno a los lagos,
es prácticamente muy difícil encontrar vida animal en el desierto, sobre todo en el desierto de Atacama, ¿ya? En el desierto de Atacama. La zona arreica, sin agua. Ahora, también hay un elemento importante acá, que es la denominada zona exorreica, que prácticamente la zona exorreica está presente desde el río Copiapó hasta el extremo sur de Chile. Asociada con el tipo de drenaje más difundido en el país, se presenta en gran parte del territorio nacional. En este caso, las cuencas reciben los aportes de las precipitaciones, evacuando las aguas hacia el mar. También existen, ¿verdad?, muchos ejemplos de cuencas asociadas con estas condiciones, como el río Loa, el río Maipo, el río Maule y el río Palena. ¿Ya? Eso ya es una exorreica. Y muchos otros. Ahí se nombraron 4, digamos. ¿Ya? El río Loa, Maipo, Maule, Palena, yo podría agregar el río Biobío, el río Claro, el río Maule, el río Concagua, el río Tinquiririca, el río Mataquito, el río Peteroa, etc. Tanto. ¿Ya? Entonces, ciertamente, ¿verdad? La zona exorreica, en el fondo, son aquellos ríos. Entonces, pensemos en tiempos de normalidad hídrica que perdimos ya hace tantos años ya. Bueno, en ese tiempo, ¿verdad?, estos ríos tenían un curso de agua permanente. Estos ríos, ¿verdad?, de ahí vamos a hablar un poquito de eso también. La forma de alimentación del río aseguraba la presencia de agua todo el año. Por supuesto, en verano un poco menos, o bastante menos, pero de todas formas había agua, ¿verdad?, en el río en tiempo de verano. ¿Cierto? ¿Cuántos a lo mejor de ustedes, a lo mejor de año A, que hoy día sería impensable, ¿no es cierto?, disfrutó una agradable zambullida en nuestro río Concagua, por ejemplo? Sectores aquí como Manzanar, ¿verdad?, la Poza Cristalina, el Puente Colmo, Puente Los Rojas, ¿verdad?, es el sector del Parque San Felipe, el Parque Calera. Todos esos lugares tan lindos, a lo mejor que nos afectaron nuestra infancia, ¿no es cierto? La desembocadura, por si la dije, del río Concagua en Concón. Todo eso fue factible por la presencia permanente de agua desde nuestro río. En invierno, incluso, no sé si los conté en su oportunidad, ¿verdad? Mi barrio de origen era el paradero 7, yendo hacia La Cruz, ¿verdad? El último paradero de Quillota. Y yo me acuerdo que en invierno, ¿sí?, uno en la noche, por ejemplo, cuando ya había un poco más de silencio, desde la casa, ahí en la población Villa Sagre, como se dice hoy día, escuchábamos el agua del río. Por torrentoso, imagínense. Ese nivel de agua, cruzar, por ejemplo, por el puente peatonal de Los Rojas, da hasta un poquito de susto. Entonces, nosotros que vivimos eso, que vimos el río como estaba, o una foto, ¿no es cierto?, bastante, por así decirlo, emblemática, del puente de Boco antiguo. Parece el río Biobío, pues, de ancho, ¿ya? Y por ejemplo, la llegada, la salida poniente del puente de Boco, casi llegaba hasta donde hoy día está la entrada al Parque Concagua. ¿Miren lo que estoy diciendo? ¿Ya? Eso no lo vi yo, por si acaso, lo he leído o visto en fotos, ¿ya? El puente antiguo. Entonces, ¿pero por qué va pasando eso? Por las razones que hemos ya comentado: cambio climático, la falta, ¿no es cierto?, de uso adecuado del agua, falta de respeto a las normas hídricas, las cuotas de agua que en un momento dado se las metieron al bolsillo, lamentablemente. Sobre todo se le echa la culpa mucho al tema de la injusta o justamente, no, la verdad es que lo ignoro, ¿eh? Pues se le echa mucho la culpa al tema de los palteros, de toda la industria de palta, ¿verdad? Que ha provocado grandes sequías en el valle, por ejemplo, de Petorca la Ligua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay harto paño que cortar, harto, ¿cierto?, materia que mejorar en ese sentido, ¿ya? Bueno, antes de pasar, ¿no es cierto?, a las instancias, ¿no es cierto?, de las preguntas formativas, ¿ya? Hay un tema que también es importante conocerlo un poco de los régimen del río, ¿ya? De hecho, cómo el río recibe alimentación de sus aguas, ¿ya? Cómo se nutre sus aguas, ¿ya? El régimen de un río, o también se llama régimen fluvial.
Cuando ustedes encuentren la palabra fluvial con F, se refiere justamente a lo relativo al río. Si ustedes encuentran la palabra pluvial con P, es relativo a la lluvia, ¿ya? Régimen fluvial con F, o sea, en el fondo, cómo un río obtiene sus aguas. La primera, ¿verdad?, es el régimen nivoso, ¿cierto? Que fundamentalmente el río obtiene sus aguas a través de los deshielos, es decir, el agua fundamentalmente se origina en la cordillera. Por lo tanto, este río, ¿verdad?, tiene crecidas en primavera. Los ríos de régimen nivoso fundamentalmente crecen en primavera. Claro, cuando los grandes calores, ¿verdad?, comienzan a afectar a las nieves cordilleranas, ¿verdad?, se producen los deshielos y se nota, y yo me acuerdo, disculpen tanta autorreferencia, el yoísmo, que es una enfermedad tanto del siglo XXI, ya. Pero me acuerdo, para quitarle el yo, que en meses, por ejemplo, de septiembre, nuestro río, ¿verdad?, iba bastante profuso en agua, producto, ¿verdad?, de los deshielos, régimen nivoso. El otro es el régimen con P pluvial o pluvioso. Es decir, aquellos ríos que nutren sus aguas fundamentalmente de las lluvias, ¿ya? Es el régimen pluvial o pluvioso. Y acá, así como el régimen nivoso, las crecidas eran en primavera, ¿ya? En primavera, ¿verdad? Las crecidas en primavera. El régimen pluvial, las crecidas eran en invierno, ¿ya? Y en primavera, ¿ya? Vamos a brillar ahí. Y el régimen pluvial en invierno. Claro, los meses, por ejemplo, de junio, julio, agosto, donde llueve más, ¿verdad? Ahí el río crecía más, ahí está la crecida. ¿Cierto? Pero hay un tercer tipo, el régimen mixto, que tenía dos crecidas. Entonces, por ejemplo, ríos del sur de Chile eran fundamentalmente mixtos, o sea, crecían tanto en invierno como en primavera. Por eso es que tal vez una de las ollas hidrográficas más grandes, más extensas, incluso hasta navegable, es la del río Biobío, porque prácticamente todo el año, o gran parte del año, mejor dicho, tenía renovación de aguas, el río Biobío, ¿ya? En la desembocadura del río Biobío, de verdad impresiona por su anchura, una desembocadura bastante ancha, bastante... parece así como una ensenada, como si fuera una bahía. No es tan ancha como la del río La Plata, pero también de verdad es bastante notable, ¿verdad?, esa desembocadura. Separa fundamentalmente Concepción de Coronel, ¿verdad? Tengo entendido que hay 3 puentes que nos separan. Bueno, a ver, repasemos inmediatamente esta materia, ¿verdad? Yo ya siento bastante amigable en todo caso. Por ejemplo, en primer lugar, es o son ramas de la hidrología, ¿ya? La oceanografía, la hidrología atmosférica, la climatología o la hidrología superficial. ¿Ya de esas cuál de qué sería? La hidrología está compuesta por la oceanografía, hidrología atmosférica, climatología, hidrología superficial. La C. La C. 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 Queda C. Claro, porque la climatología no. Esta no es parte, ¿ah? Ya. Ya. ¿Por qué puse 3 ahí? 3 puse. Bueno, ese 3 es 2. Puse 3 yo. Pero qué raro. Bueno, ahí se nota que estoy cansado, ¿eh? Ya. Número 3, pero es la 2, ¿ya? La principal característica de la zona endorreica es, letra A, la permanencia de escurrimiento al interior de la cuenca, sin tener la posibilidad de llegar al mar. Cuenca endorreica. B, carece de cursos de aguas superficiales, o bien son esporádicos. C, presenta un caudal continuo durante todo
ya todo el año, desembocando regularmente en el océano. D, se extiende del río Copiapó hasta el estrecho de Magallanes. E, alberga valles tales como la Concagua, el río Maipo. ¿Cuál de esas es característica del régimen o zona endorreica? La A. La A, muy bien. Claro, porque acuérdense las quebradas del norte grande, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de las veces, ¿verdad? No llegan al océano. Número 4. ¿De qué rama de la geografía forma parte de la hidrología? Ya, esto, antes que me reclamen, no está en la materia, ¿ya? Pero igual la quise colocar porque es reducible. ¿De qué rama de la geografía forma parte la hidrología? ¿De la geografía humana, de la geografía económica, de la geografía regional, de la geografía matemática o de la geografía física? Estoy entre la regional y la humana. ¿Entre cuál? La regional o la humana. ¿Ya? No, pues no hay ninguna de esas dos. Regional o... a ver, se me perdió la otra, se me perdió. ¿Será la física? ¿La física? Es física. Física, muy bien. Porque ya empezaron a nombrar todas. Ya. Claro, correcto. Acuérdense que la geografía física estudia el paisaje natural, donde no hay intervención del ser humano, ¿ya? Y la hidrología es parte de eso, ciertamente. Eso no está en el PPT. Que tampoco un profe, no. Lo que pasa es que aquí vayamos asociando, ¿ya? Asociando. Y como es un ejercicio formativo, sentí que era válido, ¿ya? Geografía física. Ya. ¿Qué se entiende por hidrología? ¿Qué se atreve? Porque esto no es de alternativa, sino que es más bien de desarrollo. Pero así una idea breve. ¿Qué es lo que es la hidrología? ¿Qué estudia? Es la ciencia que estudia el agua, ¿no? Ya, estudia el agua o las formas de agua, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien. La ciencia Ya. Distintas formas de agua, ¿verdad? De la Tierra, ¿no es cierto? Atmosférica, ¿verdad? Por así decirlo, continental o marítima, o oceanográfica. Ya, 5 elementos que son objetos del estudio de la hidrología. 5 elementos que son objetos del estudio de la hidrología. Pero algo así como el río, el mar, el agua, Empecemos. el lago, ¿eso? Ya. 1. ¿Cuál sería como el más importante? Los océanos. Océano, ¿ya? Océano. Ya, después, ¿qué colocamos? Los lagos. Ya. Ya, pero voy a tomar el agua, pero el agua lo voy a poner como 4. Después del océano podría venir el mar, como Ya. yendo de lo más grande a lo más chico, puede ir el mar. Sí. Los ríos. Ya, entonces acá sería mares. ¿Por qué bueno en plural ya? Para ser coherente. Mares, ¿cierto? Hay océanos, ríos. ¿Ya? ¿Cuál sería acá, número 5? El agua termal. ¿Ya? Ya coloquemos el agua termal. Para la artritis y para las coyunturas hace muy bien, ¿no es cierto? Para el agua termal. Sí, pues. Da gusto a veces, antes, todo antes es el problema, que triste, todo antes, ¿verdad? Antes, ¿te acuerdan? A veces mostraban, por ejemplo, viajes de grupos de tercera edad y los abuelitos y las abuelitas como se zambullían en las aguas termales. No me acuerdo, la usaban chancho. ¿Ya? Bueno, agua termal. ¿Qué otra cosa? Los acuíferos. ¿Cómo? Acuífero. Acuífero. Eso, por ejemplo, que tiene que ver con la crianza de peces. No. El agua subterránea. ¿Ya? Que son como lagos subterráneos, una cosa así. Ya, así. agua subterránea.
Claro, es que hidrología en su sentido amplio incluye agua subterránea. Agua subterránea. Acuíferos, mire. ¿Y la hidrología abarca las cuencas o no? Ya, es que la cuenca son los territorios adyacentes al agua del río. Ya. ¿Ya? Pues cuando dice, por ejemplo, la cuenca del Orinoco, ¿ya? Para poner otro ejemplo fuera de Chile. Son los terrenos, ¿verdad?, ubicados en torno al río Orinoco en Venezuela. La cuenca del Amazonas, una de las más grandes del mundo, ¿verdad? Tal vez la más grande del mundo. Aquí en Chile la cuenca más grande o de las más grandes es la del Biobío. La cuenca del Misuri y el Mississippi, la cuenca del Nilo, por ejemplo. Por eso, pero ¿forman parte de lo que estudia la hidrología o no? Yo diría que no, que eso es más bien relieve, ¿ya? Pues esos son los terrenos, ¿ya? Ahora, usted sabe cuál es el río más largo del mundo, ¿no es verdad? ¿Cuál es el río más largo del mundo? Así como nombre clásico, así. El río más largo del mundo. Sin buscarlo en Google. Ahí lo buscamos, pero antes de buscarlo en Google. ¿Amazonas o no? Ya, es que ahí ya, lo ando buscando usted, lo pillé, está bien. Ya, lo que pasa es que antaño, don Diego, ya, ahí no, ya, don Diego va a matarlo, ¿ah? Diego googlea siempre. ¡Ah! Oiga, no, lo que pasa es que sí, efectivamente hoy día es el Amazonas. Es el río más largo del mundo, el Amazonas. Pero durante muchos años se decía, usted busca en textos antiguos el río Nilo. Era como automático, incluso hasta el concurso, me acuerdo. El Nilo. Lo que pasa es que antes no se consideraba al río Marañón y el río Ucayali, son dos ríos, ¿verdad? En Perú, ¿no es cierto? Del Amazonas peruano, que dan origen al río Nilo. Entonces, al agregarle esos dos ríos, el río Amazonas supera en largo al río Nilo. Por eso el río Amazonas es el más largo del mundo. Segundo el Nilo, el Misuri y Mississippi. Aunque yo ahí siempre estaba en contra porque desde ese año colocan Misuri y Mississippi, pero son dos ríos. De hecho, el Misuri desemboca en el Mississippi. ¿Ya? Entonces, pero hoy día oficialmente, como bien dijo don Diego, ¿verdad? Es el Amazonas el río más largo del mundo. Antaño siempre decíamos el río Nilo. ¿Mm? Eso. Y aquí en Chile, por ejemplo, miren, ahí tenemos ranking para todos los gustos. El más largo es el Loa, ya eso está claro. Pero fíjense que el río más caudaloso no es el Loa. Bueno, el Loa difícilmente es caudaloso porque es un río con muy poca agua, digamos. Pero uno diría entonces el río Bío. Pero tampoco, fíjense, el río más caudaloso es el río Baker, ¿no? O Baker, de la 11ª región. Un río más bien breve, corto en cuanto a extensión, pero que también siempre se señala como un río más caudaloso de Chile, ¿ya? Ahí tenemos harta ya zonas, ¿no es cierto?, o elementos de objeto de estudio de la hidrología. Ya, 3 características de la zona exorreica de Chile. Recuerden que la zona exorreica de Chile parte en el valle, ¿verdad?, o río Copiapó, hasta Magallanes. 3 características. Por ejemplo, una que tiene que ver con el curso de agua. Que recibe el agua de las precipitaciones, ¿no? Ya, entonces puede ser, ¿verdad?, régimen pluvial. ¿Ya? Se une. Claro, ¿Tiene aguas permanentes? aguas permanentes. De hecho, yo estaba justo recién pensando en esa, ¿ya? Régimen pluvial. Si también está correcta, pluvial. Uy, ando mal mi pulso. Aguas permanentes. Voy a tratar de abreviar aquí, pues. Que desembocan en el océano. Claro, agua permanente, ¿no es cierto? De curso permanente, aguas de curso permanente, ¿ya? Desembocan permanentemente en el océano. Incluso uno también le podría agregar de la cosecha de uno, ¿ya? Permite, por ejemplo, la mayoría de la vida económica agrícola de todo el Valle Central. Solamente desemboca en el océano. La llegada, por ejemplo, de estas aguas de forma natural o permanente al océano, ¿verdad? Océano Pacífico.
Pacífico, ¿ya? Permite la agricultura, etcétera, ¿ya? O sea, la zona exorreica, imagínense, de Copiapó hasta Magallanes. De hecho, por ejemplo, uno encuentra ríos en la 12ª región. Ustedes buscan, ¿verdad? Tal cual, ¿ah? Ríos de la 12ª región existen. Lo que pasa es que son menos conocidos. La 12ª región, la región de Magallanes, ¿ya? Así que viene en ese sentido. ¿Alguno de ustedes alguna vez pescó pejerreyes? Que era así como casi un deporte urbano, ¿verdad? Yo en algún momento. ¿Cómo? Yo en algún momento. En algún momento, ¿cierto? La pesca de pejerreyes. En toda familia siempre había un tío que te invitaba a pescar pejerreyes. Era típico, ¿no? Pescar pejerreyes. No, después, con el día la sequía, ¿verdad? Y también lugares públicos que ahora ya no lo son, que fue cada vez más difícil, ¿no? Yo me acuerdo gente pescando pejerreyes de forma libre aquí en la punta de Torrejones, ahí en Hijuelas, por ejemplo. En las compuertas, ¿se acuerdan? O las compuertas ahí que va para camino a las Cabritas. Yo recuerdo en año A, gente pescando así con anzuelo así en forma directa, sobre las Cabritas. Uno parte, para que se ubiquen los que no conocen esa parte, ¿cierto? Uno llega a la clínica de los Leones en Calera y sigue camino sin desviarse. Pasa por el paso bajo nivel ahí y después sigue para allá, las Cabritas, Pachacama, Petorquitas. En la zona de las compuertas, me acuerdo, mucha gente pescando. Ya los famosos pejerreyes. Ya, y hemos llegado, ¿no es cierto?, a las preguntas esenciales. ¿Ya? Indique los límites geográficos de las 3 zonas hídricas de Chile. Cuando hablamos de límites geográficos, es donde comienza una zona y termina la otra. Es un límite geográfico, ¿cierto? Aquí no les puedo dar pistas porque esto es con notas, ¿ya? O pistas así genéricas. Por eso les digo yo, puede ser un río, puede ser una región, puede ser un valle. ¿Ya? Límite geográfico, ¿verdad?, de las 3 zonas hídricas de Chile, es decir, donde comienza y termina. Esa es una. Y la otra, señale 4 cuencas exorreicas de Chile. 4 cuencas exorreicas de Chile. Puede ser la que está en el PPT, o si usted quiere apoyarse en Google, ¿verdad?, u otro, yo digo Google, pero puede ser cualquier buscador o página. O tal cual, por Ríos de Chile, tal cual. Y le va a dar mucha información. Acá está bastante asequible esta pregunta esencial, ¿ya? A lo mejor podríamos trabajar en ella un ratito, o también te había pensado en rematar esta primera parte que es hoy día, yo siempre el video lo coloco en la segunda clase, pero de esto hay harto, así que perfectamente puedo colgar uno el día y otro mañana, ¿ya? ¿Qué les parece? Veamos el video, o si quieres trabajar un ratito en la pregunta esencial.